la Patria se abre la sesión. Buenos días a todas, a todos. La señora secretaria va a dar lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se ha recibido un oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la Ley General de Educación con el objeto de propiciar la participación de mujeres y hombres en igualdad de derechos en las comunidades educativas. También hay que dar cuenta de un pareo de las diputadas señora María José Hoffman y Cristina Girardi y de 2 reemplazos. La diputada Claudia Mix reemplazará por la sesión al diputado Gonzalo Winter y el diputado Leonidas Romero al diputado Diego Schalper. Es toda la cuenta, señora Presidenta. Gracias. ¿Palabras sobre la cuenta? ¿No? ¿Sobre varios diputados? Bueno, la sesión ha sido citada con el objeto de continuar la votación de las modificaciones al mensaje que extiende y moderniza la subvención escolar preferencial, SEP. Está en primer trámite constitucional. Ayer partimos, votamos 5 artículos. Solo un artículo. O sea, un artículo y 5 indicaciones. Así que vamos a seguir con esa discusión. Ya. Secretaria. Sí. La página 4 del comparado, vamos al artículo 2. La primera indicación es de las diputadas Girardi, Rojas y Vallejo y de los diputados González, Santana y Winter para agregar el siguiente numeral nuevo en el artículo 2. Artículo 4 bis. Asimismo, tendrán derecho a esta subvención los establecimientos educacionales que impartan educación especial a estudiantes prioritarios y preferentes. Subsecretario. Gracias, Presidenta. Compartiendo la importancia de la educación especial y lo relevante que es no solo en el marco de este proyecto, sino que también de la discusión educativa en general, hacernos cargo de la educación especial. Creemos que es importante abordar este tema, pero no en este proyecto. Este proyecto lo que hace es precisamente hacerse cargo de cómo hoy día está gestionada la SEP, otorgándole mayores herramientas a los establecimientos para que puedan gestionar mejor esa subvención y las características que hoy día tiene, ampliarla a otros alumnos vulnerables. Pero, tal como está formulada la indicación, consideramos que es obviamente inadmisible en cuanto abarca a materias que son de iniciativa propia del Presidente de la República por implicar un incremento importante en el gasto asociado, que sería del orden de los 35.000 millones de pesos. Por lo tanto, le pido, Presidenta, que la Secretaría la pueda declarar inadmisible. Gracias. Bueno, yo soy una de las patrocinantes de la indicación y efectivamente incluye recursos y es inadmisible en ese sentido, pero nos parecía importante con los otros diputados y diputadas firmantes poner este tema, porque efectivamente desde las escuelas especiales, de hecho ayer hubo una profesora que es de Open Door, planteándolo porque es una falencia en definitiva del sistema educativo, porque en las escuelas especiales hay estudiantes prioritarios y preferentes, sin embargo no tienen SEP. Y eso las perjudica harto en su funcionamiento. Entonces queríamos ponerlo sobre todo como uno de los temas a tratar, y a mí me gustaría, sí, subsecretario, si usted se puede referir a iniciativas que el gobierno esté viendo en esta materia, porque entiendo que a lo mejor no lo quieran hacer mediante este proyecto, pero saber si de acá a los 2 años que les quedan de gobierno hay otra posibilidad de que esta discusión se dé. ¿El diputado Venegas? Sí, Presidenta, tal como lo adelantábamos en el día de ayer, es evidente que esta es una indicación inadmisible desde el punto de vista de nuestras posibilidades como parlamentarios. No obstante, me parece que es importante consignar para la historia fidedigna de la ley que este es un tema que nos preocupa a todos. Yo me avalo y hago, señor subsecretario, por su intermedio, y no solo de las escuelas especiales, aprovecho la oportunidad para dejar consignado que yo creo que debiéramos hacer algo en relación con la educación de adultos. Hoy por hoy la educación de adultos ha mutado, ¿no es cierto?, y hoy día recibe a muchos chicos que son de alguna manera, ¿no es cierto?, expulsados. Entiendan el concepto expulsado, o sea, salen del sistema regular y terminan en la educación terciaria de adultos, son desertores la inmensa mayoría. Y entonces, y es un porcentaje altísimo, no me voy a arriesgar con la cifra, pero es mucha gente. Y
ellos tienen y encuentran en la educación de adultos, ¿no es cierto?, una oportunidad para terminar su educación formal. Conozco, por ejemplo, los CIA, y voy a hablar en particular del CIA de Angol, la ciudad donde yo vivo y que represento, que es un estupendo servicio, pero les falta, por ejemplo, me recuerdo, hacen mucho trabajo en materia de preparación para la vida laboral a través de talleres. Recuerdo en una ocasión visité el establecimiento y lo que se necesitaban eran del orden de 4 millones anuales para poder instalar un taller de repostería, por poner un ejemplo, a título ejemplar. Y un reclamo de ello es que, siendo parte de la educación formal, nunca han tenido siquiera la posibilidad de acceder a la SEP. Yo creo que la educación de adultos, Presidenta, estimados colegas, yo creo que es como la pariente olvidada en el sistema. Y dada la envergadura que tiene en términos numéricos y la importancia que tiene, yo creo que debiéramos hacerlo. Así que yo aprovecho la ocasión para dejar consignado eso y pedirle al Ministerio, creo que harían mucho bien si consideran ese elemento, ¿no es cierto?, para planes futuros, iniciativas futuras. Eso, Presidenta. Gracias, diputado Venegas. Sí, solo antes de darle la palabra al subsecretario, que algo en que ha hecho énfasis el Ejecutivo es que este proyecto establece que el derecho a esta subvención, a la subvención escolar preferencial, es de los y las estudiantes preferentes y prioritarios. Por eso, como que queda en definitiva pendiente la deuda de que esos otros estudiantes que también son preferentes, que también tienen el carácter de prioritario, no reciban estos recursos. Subsecretario. Gracias, Presidenta. Muy breve. Efectivamente, la educación especial es un aspecto relevante de la política educativa. Desde el Ministerio nosotros hemos estado trabajando, se hizo de hecho una mesa de educación especial que comprende tanto las escuelas especiales como también las escuelas con PIE, con el programa de integración escolar. Y ya hay del orden de 47 propuestas, de las cuales obviamente algunas son administrativas, otras implican recursos, otras debiesen pasar también por materias legislativas. Por lo tanto, hay una agenda ahí que es relevante. Respecto a lo que plantea el diputado Venegas, también se está abordando de diversas vías, sobre todo lo que plantea el diputado de que la educación de adultos hoy día está siendo el receptáculo de jóvenes en edad escolar que en definitiva terminan su formación escolar por la vía de la formación de adultos, cuestión que es una anomalía que se fue generalizando. En ese sentido, nosotros estamos tramitando ante el Consejo Nacional de Educación una nueva modalidad educativa que apunta precisamente a una modalidad educativa de reingreso, que lo que hace es separar la modalidad de adulto de esta nueva modalidad que se crea para atender con particular foco a los niños y jóvenes que, estando en edad escolar, han sido excluidos del sistema y quieren regresar para que se les pueda atender con un foco directo, con bases curriculares especialmente diseñadas para esos programas. Y también se está actualizando la educación de adultos con bases curriculares pensadas en lo que siempre tendría que haber sido, que son los adultos que no alcanzaron a terminar. Por tanto, hay bastante que trabajar y podríamos, encantados, si la Comisión así lo estima conveniente, en algún momento incluso poner en conocimiento de la Comisión con más detalle todo lo que se está avanzando en esa materia. Gracias, Presidente. Sí, para que, bueno, la indicación no se puede retirar, o sea, no la puedo retirar porque somos varios los autores y no están todos. Por lo tanto, vamos a votar la admisibilidad, lo que además nos sirve para que quede consignado en el informe que está relacionado con lo que decía el diputado Venegas, de que quede la historia de la ley, la preocupación por los estudiantes prioritarios y preferentes de las escuelas especiales y también de la educación de adultos y aquellos que están vinculados a la desescolarización. Entonces, secretaria. La declara admisible. Inadmisible. Pero es que si la declara inadmisible no es necesario votarla. Ah, ya. No, la declaramos inadmisible y ya. Sí. No solo la declaro, y queda consignada en el informe. Sí. Ya. La siguiente indicación es de los mismos autores y es para agregar un artículo cuarto ter. El Estado deberá asegurar esta subvención de igual forma cuando niños y jóvenes migrantes tengan identificador provisorio escolar IP y cumplan con los requisitos señalados en el artículo cuarto de la presente ley. Sí. Bueno, ahora está el diputado González también, que somos quienes presentamos esta indicación.
Y el objeto principal es que a raíz de la situación que se vive en Chile, con muchos niños y niñas migrantes, no solo se les asegure la posibilidad de ir con este identificador provisorio escolar al colegio, sino que además esta escuela también reciba los recursos que corresponde por recibir a estos niños y niñas. Entonces, de nuevo la indicación depende del Ejecutivo, entonces me gustaría saber si ya han visto algo en esta materia. Subsecretario. Presidenta, gracias. Bueno, al igual que la indicación anterior, es un tema relevante en el cual nosotros hemos estado trabajando, que en términos formales es inadmisible y así creo que debe ser declarado por la Comisión. Pero sí quiero poner en antecedentes de la Comisión que este es un tema que se está trabajando en términos de gestión entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social y también el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior. Y apunta precisamente a asegurar que los niños y jóvenes migrantes que no tienen RUT puedan, a través del indicador provisorio escolar, el IPE, acceder a todos los beneficios asociados a esta subvención. Es una cuestión más bien administrativa que se está trabajando, que abarca otras complejidades, como hay un tema con el manejo de datos en materia migrante y la unificación de los datos, que tiene que coincidir el IPE con aquí, bueno, pero el diputado Lolo nos podría también tendrá que decir. Está bien. Pero sí quiero transmitirle, Presidenta, que es un tema que nos preocupa, en el que se está trabajando con Desarrollo Social y con Interior, y del cual debiésemos tener buenas noticias muy pronto. Por lo tanto, no obstante ser inadmisible la indicación, yo creo que es importante que quede constancia que el tema es relevante y que se está abordando por la vía administrativa, que son los medios que tenemos para ello. Diputada Mix. Solo una consulta, estoy reemplazando, pero igual son temas que a uno le interesa. Está pensada, es una pregunta para el subsecretario, otra vez suyo, Presidenta, que tiene que ver con que lo están pensando como un programa nuevo a propósito de lo anterior, o solo una medida administrativa que asegure recursos. Eso era un poco la pregunta. No, se trata de, en el fondo la situación es la siguiente. Los establecimientos reciben alumnos migrantes que cumplen en estricto rigor con algunos de los requisitos de la SEP para poder impetrar la subvención, estar en FONASA, por ejemplo, etcétera, pero por no tener RUT no pueden acceder a la subvención. Entonces lo que estamos haciendo es alinear la información y unificar los datos en orden a que mientras no tenga RUT ese niño o joven pueda, con los antecedentes administrativos que ya están disponibles, si acaso efectivamente cumple con los otros requisitos de la SEP, poder acceder a la subvención. Es que tal como está establecido en la ley SEP, la ley SEP establece distintas categorías que permiten acceder a este beneficio. Una de ellas, por ejemplo, es quienes durante un año no tienen ficha de protección social, pero están en el tramo A de FONASA y otros requisitos. Entonces, ahí quedarían. Y al año siguiente, también por el trabajo que se está haciendo con inmigración, esos mismos niños jóvenes ya tendrán RUT y, por lo tanto, se incorporan en las otras causas. Sí, subsecretario, me queda una duda, porque en tal caso se va a hacer por vía administrativa, pero ¿no es mejor que la ley quede establecido? Lo que pasa, Presidenta, es que son dos discusiones distintas. Una discusión que es válida, pero que no es necesariamente la que estamos teniendo acá, es si es por el hecho de ser migrante le corresponde recibir la subvención escolar preferencial. Ese es un debate que no es el que particularmente se está tratando acá. El debate más bien administrativo, y es el que se está abordando, es si migrantes que, cumpliendo los requisitos para acceder a la subvención escolar preferencial, no la reciben por restricciones administrativas porque no tienen RUT. Entonces, eso es lo que se está abordando y eso es lo que Claro, pero entonces con eso usted quiere decir que los niños y niñas igual van a necesitar el RUT para poder recibir... No, lo que quiero decir es que un niño o joven migrante que cumpla con alguno de los requisitos de la SEP y que no tenga RUT, va a poder acceder a cumpliendo con los requisitos de la SEP. Pero eso cuando lo autorice Desarrollo Social e Interior. Cuando terminemos de hacer esta interoperabilidad que tiene que ver fundamentalmente con una unificación de datos administrativos y reconocerle al IPE, al Indicador Provisorio Escolar,
el carácter que hoy día le da el RUT, que permite identificar con precisión el alumno y evitar el desvío de recursos, que esa es la distorsión Sí, que está detrás. entiendo. ¿Y cuáles serían los tiempos de eso? Nosotros llevamos trabajando esto desde el año pasado, no en términos eufemísticos, sino que desde más en el fondo, desde mediados del año pasado. Y, por lo tanto, estamos haciendo todos nuestros esfuerzos para que en el óptimo el año escolar se inicie con esta mejora. Bueno, entonces, o sea, yo optaría por seguir el mismo camino que el anterior en tal caso, porque es inadmisible, pero nos interesa que pueda quedar consignado en el informe porque hoy día, además que esa situación la viven particularmente, o sea, sobre todo los colegios, las escuelas municipales, entonces... ¿Con qué diputado? Claro, sí, no tiene solo impacto en la educación. Ya, entonces la declaramos inadmisible desde la mesa. Sí, diputado Venegas. El sentido que tiene, pero además agregar como argumento que hoy día la presencia de niños migrantes, de familias migrantes, está siendo el gran motor que está sosteniendo la educación pública. Es decir, subió la matrícula promedio precisamente por la presencia de estos niños que son de familias de migrantes. Así que ya le están haciendo un servicio bastante importante, especialmente a la educación pública que hoy día administran los municipios. Mayor razón para podernos, ¿no es cierto?, resolver ese problema de la manera que está planteando el subsecretario. Así que me parece que es bueno. Diputada Mix y diputado Romero. Me parece un tema súper interesante. Entonces me pensaba si es que no han pensado en la posibilidad de un mecanismo de transición dada la cantidad o la envergadura de población de la que estamos hablando, ¿no? Porque si es tan trascendente el aporte que hacen estos niños migrantes al sistema público, seguir esperando, porque ya llevan un rato preparando esta modificación y que requiere del cruce de información, todo eso es entendible, pero tal como lo decía el diputado Belolio, por su intermedio, presidenta, afecta también el área de la salud. ¿Cómo? Y no los podemos dejar de atender en salud. Entonces, ¿cómo en salud es capaz de dar respuestas inmediatas a una demanda concreta? ¿Cómo podemos hacer que en educación también lo sea, entendiendo que son un beneficio para el sistema? ¿No habrá la posibilidad de generar un mecanismo de transición que sin tener el RUT, a lo mejor solo con la ficha o el registro social de hogar o con algún antecedente, un informe del municipio, porque si están en la educación pública, están al alero de alguna administración municipal, la mayoría de ellas, entonces no habrá un mecanismo que permita solucionar con más rapidez, que la búsqueda que ustedes, me imagino, seria están buscando, pero para poder dar respuesta rápida a esta demanda, no sé si... Sí, el diputado Romero y el subsecretario. Gracias, presidenta. Bueno, igual que la diputada Mick, yo estoy reemplazando acá, pero me alegra la preocupación del Ministerio por los niños hijos de migrantes, que hoy día, como lo dijo muy bien el diputado, están reforzando la educación municipal, que pronto va a dejar de ser municipal. Pero ¿qué se está haciendo desde el Ministerio del Gobierno de aquellos hijos de chilenos que no van a clase? Porque no quieren los padres, porque no pueden, por diferentes motivos. ¿Hay alguna preocupación especial de eso? Porque, bienvenido sea, resulta que hay realidad distinta. Hay comunas donde los jardines y las cunas infantiles, municipales, están copados por hijos de migrantes. Y hay padres chilenos que están reclamando porque no tienen la capacidad. En los colegios municipales, al menos en la región del Biobío, todavía no se da esa situación, porque había mucha ocupación ociosa que se está utilizando aquí. Pero vuelvo a la pregunta original. ¿Qué ocurre con los niños de padres chilenos que no van a clase? Gracias, presidenta. Subsecretario. Gracias, presidenta. Primero, por su intermedio respecto de la inquietud de la diputada Mix. Efectivamente, lo que estamos haciendo es eso, es acelerarlo al máximo posible y aquí las esperanzas no están en acelerar el procedimiento para que obtengan RUT rápidamente, sino que
mientras antes de que tengan el RUT, poder hacer efectivamente efectivo este derecho. Por lo tanto, es precisamente en esa línea la coordinación que se está haciendo con desarrollo social, porque efectivamente si uno pone todas las fichas, que también es importante en que rápidamente obtengan su RUT, puede pasar muchas veces incluso más de un año y eso alteraría Ahora, el derecho a educarse de estos niños está de todas maneras garantizado. Respecto, por cierto, a lo que plantea el diputado Romero, a ver, efectivamente, nosotros, como lo planteé hace un rato, estamos haciendo acciones bien concretas para atraer a todos esos niños que están fuera del sistema. Y esto es bien importante para el Ministerio de Educación. No es relevante la nacionalidad o el origen de los niños. Toda la política educativa apunta a asegurarle a esos niños, ya sean migrantes, nacionalizados, radicados en Chile o hijos de padres chilenos también, la oportunidad de poder acceder a una educación de calidad y por tanto toda la política del Ministerio no hace ningún tipo de distinción en esa materia. Gracias, Presidenta. Gracias, subsecretario. Entonces, bueno, la declaración inadmisible queda consignada en el informe. Pasemos a la siguiente. Sí, la siguiente es de los mismos autores también, es para reemplazar el artículo 6 por el siguiente. Para que los sostenedores de establecimientos educacionales a que se refiere el artículo 4 puedan impetrar el beneficio de la subvención escolar preferencial, deberán cumplir con los siguientes requisitos y obligaciones. A. Eximir a los alumnos prioritarios de todo tipo de cobro que condicione la postulación, ingreso o permanencia del alumno en ese establecimiento. B. Retener en el establecimiento a los y las estudiantes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto con fuerza de ley número 2 de 2009 del Ministerio de Educación. C. Destinar la totalidad de los recursos al financiamiento del plan de mejoramiento educativo. Si después de financiado el plan de mejoramiento educativo hubiera saldo, estos podrían destinarse a fines educativos establecidos en el artículo 3 del Decreto con fuerza de ley número 2 del Ministerio de Educación de 1996, como se explicita en el artículo 6 bis. Secretario. Gracias. Presidenta, no está bien. A ver, yo sé que ayer a lo mejor podía parecer un poco confuso, pero yo creo que era necesario, en algunos casos, vincular una indicación con otras que vienen más adelante. En este caso, está la indicación número 8, que es la que acaba de hacer lectura la secretaria. La 9 y la 10 se refieren todas al artículo 6, y hay ciertas cosas que se entrelazan. Ahora, aunque perfectamente se pueden ir también separando, pero hay otra indicación, que es la indicación número 12, que es una indicación también de los mismos diputados, que está en la página 10 del comparado. Claro, en la página 10 del comparado. ¿Por qué? Porque, y aquí quiero hacer el punto, Presidenta, de la indicación que está ahora para votarse, si uno la analiza bien, están acá los autores de la indicación, pero lo que yo interpreto de la indicación es que la novedad está fundamentalmente en la letra C, ¿cierto? Que es destinar la totalidad de los recursos al financiamiento del plan de mejoramiento educativo. Si después de financiado el plan de mejoramiento educativo hubiera saldo, estos podrán destinarse a fines educativos. Entonces, sobre ese punto, creo yo que debiese radicar la discusión de esta indicación. Como nosotros lo hemos planteado en varias oportunidades, uno de los objetivos de este proyecto está, primero, en hacer del plan de mejoramiento educativo un instrumento de un carácter mucho más pedagógico y no tan cargado al control financiero de la gestión de los establecimientos. Y por lo tanto, esa letra, de alguna manera, choca con ese objetivo. Ahora, nosotros entendemos, y así también se recoge, y por eso cité las indicaciones que vienen, que hay cierto temor justificado de que las platas CEP se terminen destinando a cuestiones que no son tan relevantes desde el punto de vista pedagógico. Entonces, ¿qué sugiero, Presidenta? Que se analice esto junto con, en particular, la indicación con la 12 y con la otra nuestra, que es donde se establecen las restricciones, que está en que es la 9.
que es la 9 letra B, exactamente. ¿A qué me refiero? Primero, nosotros quisiéramos insistir en la conveniencia de no vincular de manera tan directa el plan de mejoramiento educativo con el catálogo de posibles gastos y por esa vía no insistir en esa burocracia que queremos eliminar. Para dar la seguridad que buscan los diputados a través de esta indicación, apuntamos a la indicación número 9, en la letra B. Si ustedes van a la página 6 del comparado, la indicación número 9 tiene 2 letras. La primera, que también la conversamos ayer, que apunta a la obligatoriedad del plan, ¿cierto? Y la segunda, que son restricciones en el uso de los recursos. Nosotros estamos planteando en esta indicación que, sin perjuicio de que la SEP se destine a los fines educativos que están establecidos en la ley, no se puedan destinar a la administración centralizada y no se pueda destinar a infraestructura básica o la mínima para obtener el reconocimiento oficial. Y por esa vía creemos que si uno combina esta indicación con el resto del texto que se ha ido aprobando, se mantiene la lógica de un PME obligatorio, de un PML con un foco pedagógico, con un foco además en los niños prioritarios que son atendidos en estos establecimientos, y se asegura que los recursos no se van a destinar a una finalidad distinta a la esencia de lo pedagógico. El problema que tiene la indicación, a nuestro juicio, que se está discutiendo, y es que se pueden generar, y es lo que quisiéramos evitar, porque es un poquito la historia de la SEP, que por ciertas regulaciones se generan distorsiones. Por ejemplo, si uno dice destinar la totalidad de los recursos al financiamiento del plan de mejoramiento educativo, ¿podría alguien, no es la manera en que yo interpreto que el sistema funciona, pero entiendo que alguien podría interpretarlo así, hacer un PME pensado en que la menor cantidad de plata SEP se gasta en el PME y que el resto de las plata se gaste en otras cosas? Entonces, creo que podríamos introducir distorsiones al uso del PME. En cambio, si lo dejamos abierto y ponemos las restricciones en términos generales, podemos hacer todo el esfuerzo de la política para que el PME tenga ese foco pedagógico que es el que nos interesa a todos y aseguramos que los recursos no se van a desviar o distorsionar su utilización a través de restricciones generales, pero no a través de enmarcarlo específicamente en el PME. Eso como regla general. Tengo también un comentario más procesal, pero creo que la discusión de fondo aquí es la que interesa. El procesal es que a mi juicio esta indicación es inadmisible. Pero creo que es interesante tener la discusión de fondo. Diputado Santana y diputado González. Sí. No, Presidenta, solamente, bueno, esto nos retrotrae necesariamente a la discusión que tuvimos al inicio cuando hablábamos acerca de los motivos que generaron esta iniciativa. Y efectivamente la idea es desburocratizar, pero la idea también es evitar, digamos, de que esta flexibilización de la que se ha hablado permanentemente llegue a extremos que yo creo que nadie quiere que llegue, ¿no? Cuando se habla de no podrán invertirse operaciones relacionadas con la adquisición, arrendamiento, construcción, mantención o reparación de aquellos bienes inmuebles necesarios para obtener y mantener el reconocimiento oficial del Estado. Uno también podría cuestionarse, un establecimiento podría invertir justamente en estas áreas cuando no necesita de ella para poder acceder al reconocimiento oficial. Y eso también podría ser una distorsión del objetivo inicial que tenía este proyecto. Entonces a mí me genera cierta duda de que finalmente el PME se transforme meramente en una declaración de principios y no se reconozca como un marco regulatorio del uso de los recursos, del uso y la ejecución de estos recursos. Entonces, efectivamente en esta indicación yo diría que el aspecto más relevante es el de la letra C, pero me hace un poco de ruido también la indicación del gobierno. Yo creo que no garantiza, subsecretario, lo digo en el ánimo de a lo mejor construir una propuesta en conjunto mejor, no garantiza que los recursos se vayan a destinar al... Sí, un comentario final a propósito de algo que señaló él también. Justamente la participación de los consejos escolares y de la comunidad escolar en la elaboración del PME ayuda en aquello que usted hizo mención recién. Es decir, no se trata solamente de garantizar participación de las comunidades escolares, sino que éstas sean un ente fiscalizador a la hora de elaborar una mirada del establecimiento que sea por un bien general y no sea, digamos, para resolver aspectos que el sostenedor quiere resolver. Sí, el diputado González quería comentar de esto también.
Presidenta, esta indicación que presentamos tiene para los que la hicimos la mayor importancia porque justamente responde a los problemas que habíamos visualizado en relación con el sentido inicial que tenía este proyecto y que ya en la discusión de ayer tuvo, creo, un avance importante, ¿no? Y respetando, digamos, especialmente la discusión de ayer y el espíritu de lo que conversamos ayer, en el sentido de que el plan de mejoramiento educativo sigue siendo el corazón y el elemento fundamental de esta ley CEP reformulada, eliminándose aquellos aspectos de burocracia y aquellos aspectos de dificultades, digamos, en su ejecución que efectivamente existen y que son también materia del proyecto. La letra C tiene justamente el sentido de que los recursos estén destinados al financiamiento del plan de mejoramiento educativo. Allí el subsecretario planteó algo que me pareció súper interesante en su intervención de hoy, y es que a lo mejor podríamos pensar en cómo ampliamos el concepto de plan de mejoramiento educativo, de tal manera, digamos, de que ese objetivo que se plantea, de que los recursos de la ley CEP estén destinados a fines pedagógicos, a fines educativos en la escuela, puedan justamente calzar con el sentido de esta indicación, ¿no? Si los recursos van destinados al financiamiento del plan de mejoramiento educativo, pero el plan de mejoramiento educativo no se entiende de manera restrictiva, sino que se entiende de manera más amplia al conjunto de los objetivos educacionales que, digamos, la escuela se va a plantear, calza perfectamente y es totalmente, digamos, coherente con el respeto a los acuerdos que tomamos ayer, en el sentido que el proyecto vaya dirigido no a otro tipo de gastos, a la preocupación que tenemos especialmente cuando se hace la mención de la destinación de los recursos del PME a los gastos generales es relativa al artículo 3 de la Ley General de Subvenciones. Y ese artículo 3 es tan amplio que permite pagar mutuos, hipotecas, deudas del sostenedor y un conjunto de gastos que no está justificado que sean utilizados en el marco de la ley del PME. Y eso no está incorporado en las restricciones del artículo que, digamos, redacta el Ejecutivo de los gastos que no se podrán financiar. Debiéramos, en todo caso, agregar varios de los conceptos que están incluidos en ese artículo 3 que no puedan ser financiados por la ley PME, de tal manera, digamos, de que no sea una especie de bolsillo payaso donde todo, digamos, puede entrar de estos recursos para gastos por parte del sostenedor, sino que justamente aquellos gastos y aquellos conceptos de un plan de mejoramiento educativo integral y amplio, ¿no?, que tenga sentido pedagógico y que por lo tanto restringamos muchos de los puntos que están señalados en el artículo 3 como autorizados para gasto por este concepto. Por eso que yo, digamos, mantendría la redacción del inciso C y pensaría cómo se concretiza la propuesta del subsecretario en el sentido de darle una definición más genérica y más inclusiva, más holística al concepto de plan de mejoramiento educativo, de tal manera, digamos, de que efectivamente se cumpla con el espíritu y que no entremos a que la aplicación de estos gastos sea una aplicación tan holgada y tan permisiva, que finalmente vaya a parar a aquellas cosas que interesan más financieramente y económicamente al sostenedor. Yo digo tanto público como privado, porque esto vale también para los municipios. Los municipios tienen endeudamiento, tienen deuda, tienen gastos que son a lo mejor muy justificados, pero que no debieran entrar dentro de los recursos que pueden ser utilizados en el contexto del PME. Por eso yo mantengo la redacción y buscaría la solución por la vía de la propuesta que hizo el subsecretario.
Sí, gracias, diputado González. Tengo al diputado Belolio y al diputado Venegas aquí, pero quiero hacer una moción de orden igual por la discusión, porque hay una discusión que tiene que ver con que el PEME esté vinculado a recursos, que es la intención que tiene nuestra indicación, y luego hay otra que tiene que ver con la restricción de los fines educativos. Entonces son dos, o sea, para que las podamos abordar de ese modo. Tengo al diputado Belolio y al diputado Venegas y después le damos la palabra al subsecretario. Diputado Belolio. Gracias. Presidenta, primero una cuestión administrativa, porque está sonando ahí el timbre. Me tinca que están llamando por falta de quórum. Entonces, si podamos averiguar... Sí, porque viene sé, como urgencia. pero igual por si acaso. Para averiguar si es que es necesario que vayamos a la sala para que no vaya a fracasar, digamos. Por favor. Que vayan los que tienen que estar allá. Sí. Ya, y sobre el debate mismo, yo creo que tiene razón la presidenta cuando dice que son dos maneras de verlo distintas. Una es seguir vinculando el plan de mejora a una guía de gasto en vez de separarlo y que sea más bien una guía educativa, que es el propósito de este proyecto. El principal déficit que tiene el plan de mejora, que nos han expuesto aquí las personas que han venido a presentar, es que el plan de mejora estaba ocupado en vez de como un instrumento educativo, como un instrumento de una estrategia de gasto de la SEP. ¿Y quiénes podían hacer esa estrategia de gasto de la SEP? Aquellos que tenían montada su burocracia para hacerlo. Y quienes no podían, entonces obviamente son aquellos colegios más pequeños, aquellos colegios más rurales, etc. Con lo cual, la ejecución de la SEP de esas redes de colegios era muy alta y en cambio de los colegios más pequeños, más vulnerables, era muy baja. A tal punto que hay algunos colegios vulnerables que ni siquiera tienen SEP. A pesar de ser gratuitos porque dicen que es una burocracia muy grande. Entonces, si nosotros seguimos vinculando el plan de mejora a una estrategia de gasto, vamos a perder el foco de que el plan de mejora tiene que ser una estrategia y una guía educativa. Por lo tanto, yo creo que es una mala idea seguir vinculando el plan de mejora a una estrategia de gasto. Entiendo el punto de fondo que se dice acá, que es que no quieren que se vayan esas platas a otras cosas distintas que no sean calidad. Pero la vía de hacerlo, creo, es la restricción más bien que está proponiendo el Ejecutivo. Claro, uno podría agregarle un par de cosas, pero claro, que es la indicación que la 9, donde dice primero, no se podrán financiar con cargo a la subvención escolar preferencial aquellas operaciones a que se refieren los numerales 1 y 3 del artículo 3º, que son pago de remuneración a las personas naturales que ejerzan de forma permanente efectiva funciones de administración superior, etcétera. O sea, no se le puede pagar al sostenedor en el fondo con plata de la SEP. Eso es lo que está diciendo. Bueno, nos dijeron durante 4 años que los sueldos no eran lucro, pero yo sé que han cambiado de opinión todos los días. 3. Gastos de dependencias de administración del o los establecimientos educacionales. Es decir, de nuevo, va como hacia arriba. Esas cosas están excluidas. Y además, lo que está diciendo el Ejecutivo es que no podrá invertirse en operaciones relacionadas con la adquisición, arrendamiento, construcción, mantención o reparación de aquellos bienes inmuebles necesarios para obtener y mantener el reconocimiento oficial. Es decir, no se puede con plata SEP sacar el reconocimiento oficial, no se puede con plata SEP mantener el arriendo que hoy día tenías, que si no lo tienes, entonces no puedes tener el reconocimiento oficial, por tanto no se va plata a arriendo. No se va plata a la infraestructura crítica, que es la que te permite tener hoy día el establecimiento andando, que es la crítica que hicieron los parlamentarios de oposición, que no querían que esta plata se fuera a esos fines. Pero en cambio sí dice que podrá ir cuando es para mejorar o complementar la referida infraestructura esencial en orden a elevar la calidad de la educación impartida. Y es un ejemplo que yo he puesto muchas veces en esta comisión. Los colegios con la SEP pueden comprar computadores, pero no pueden reparar la sala de computadores de manera que los estudiantes puedan tener acceso a ellos. Pueden comprar instrumentos para la educación inicial y pelotas y una serie de otras cosas para que los niños puedan tener un patio interactivo, sin embargo no pueden mejorar el patio. Entonces, con esto lo que se está permitiendo es que no vaya al arriendo, pero que sí puedan hacerse esas inversiones esenciales en esa infraestructura de manera que pueda invertirse en mejor calidad. Yo creo que el ejemplo de los computadores es el más evidente. Entonces, entendiendo el punto de fondo que se ha planteado y que yo comparto, yo no quisiera que la plata de la SEP toda se fuera a otros fines que son distintos a mejorar la calidad. Pero seguir vinculando con el plan de mejora nos desvía de quizás el punto más importante para mí de este proyecto, que es que el plan de mejora sea profundamente educativo y no una guía de gasto como es hasta el día de hoy. Se sigue sin quórum en la sala. Entonces,
Lo que me pasa es que podemos ir, dar quórum y después puede quedar sin quórum de nuevo, entonces prefiero que... Sí, bueno, y se va a quedar sin... Presidenta. Diputado Venegas. Le sugiero que sigamos trabajando sin angustias. Una razón por lo siguiente, porque si ¿qué pudiera ocurrir? Que en algún momento alguien insistiera en la falta de quórum, se cierran las puertas, se pasa lista, ¿no es cierto?, y se aplica una multa a aquellos que debiendo estar, no estaban. Los únicos que estamos cubiertos, hasta donde yo sé, somos nosotros porque estamos con autorización, dado que para sesionar en paralelo tenemos suma urgencia. Así que no nos va a pasar absolutamente nada y en consecuencia que cumplan los diputados que, ¿no es cierto?, por alguna razón, no sé, están fuera, pero yo no detendría porque ir no tiene mucho sentido porque podemos ir los que estamos acá, dar el quórum, venirnos de nuevo y a los 5 minutos va a estar en la misma circunstancia. Entonces no tiene sentido. De acuerdo con el diputado Venegas. No es práctico. Mi gran consejero. Y además, ahora puedo usar de inmediato la palabra, Presidenta. De inmediato. Que venía yo después del diputado Velorio. Lo primero es que quiero manifestar mi preocupación porque estoy casi en todo de acuerdo con la intervención de Jaime Velorio. Sí, pero al mismo tiempo quiero decir que yo comparto la preocupación expresada por el diputado González y que se expresa en, ¿no es cierto?, la indicación que ellos presentaron. Esta es la discusión de fondo, que nosotros queremos que se cumpla, y para esos fines, el propósito original de la SEP. Recuerden que la SEP se llama Subvención Escolar Preferencial, y en la ley la idea matriz era que eran recursos para ir a ayudar a los niños prioritarios y preferentes, y eso es una manera de llamar a los niños más pobres, de una manera a los más pobres, y que esa pobreza de su entorno impactaba la posibilidad que ellos pudieran aprender de manera significativa. ¿Cuál es la idea de la SEP? Bueno, que el colegio, diagnosticado eso, pueda y tenga la posibilidad de invertir en todo aquello que vaya a resolver aquello. En algunos casos, estimados colegas, y aquí quiero decirle con la mayor humildad, se equivocan cuando dicen centrémosla exclusivamente en el PME. ¿Por qué? Porque hay algunos niños que a lo mejor, y puede que ustedes crean que me estoy contradiciendo, algunos niños a lo mejor es necesario comprarle uniforme escolar y zapatos. Algunos niños, no a todos, yo lo que critico es que se compre a todo, a un colegio, que tiene otro fin a mi entender, pero algunos niños, y yo conocí esa realidad, bueno, para ir a la escuela no tenían lo más básico y elemental. A algunos niños hay que comprarles los útiles más básicos. Entonces, restringir, o sea, yo comparto la idea de que centrado en lo pedagógico, ahí está el acento, pero no vaya a ser que por los cuidados del sacristán terminen matando al señor cura. En algunos casos, el PME puede llegar a la conclusión, por ejemplo, que uno de los aspectos y objetivos que quiere perseguir es que nuestros alumnos de la educación pública también salgan o terminen dominando el inglés, por ejemplo. Y que una estrategia sea comprar un laboratorio de inglés. Pero eso hay que instalarlo en alguna parte y a lo mejor hay que reparar una vieja bodega, ¿no es cierto?, que está ahí disponible. Bueno, hay que tener el recurso. Hoy día no lo podemos hacer y es el reclamo que yo he escuchado. Un taller, ¿no es cierto?, para hacer las ACLE, etcétera, que se requiere porque es parte de la estrategia del PME. Entonces, yo creo que el Ejecutivo entendió bien, porque recuerden que en la próxima, en la 9, el Ejecutivo se hace cargo de esto y cambia la letra C de su proyecto original y decía incluir en el plan de mejoramiento educativo que se refiere al artículo medidas con énfasis en el apoyo a estudiantes prioritarios y en la asistencia técnico-pedagógica para estudiantes con bajo rendimiento escolar, que es el corazón del espíritu del proyecto. Pero la cambia por contar
clarito, contar con un plan de mejoramiento educativo que se refiere al artículo 26 de la ley 20.529, el que deberá incluir medidas, ¿ya?, de apoyo a estudiantes prioritarios y de asistencia, clarísimo, a técnico pedagógica para estudiantes con bajo rendimiento escolar. Y en el B restringe y dice expresamente lo mismo que dijimos, no queremos que vayan a pagar crédito, que vayan a pagar mutuos, que vayan a... Lo restringe, es decir, efectivamente eso que a nosotros nos preocupaba ya está considerado en la indicación número 9 que nos envía el Ejecutivo. Y cuando viene el Ejecutivo, tenemos además certeza pues, que no vamos a tener alguna acción de inconstitucionalidad o algo parecido, porque se trata de una materia, ¿no es cierto?, donde el Ejecutivo tiene... Entonces, yo les invitaría a considerar, en mi opinión, que en la 9 se juntan estos dos propósitos de buena manera y a lo mejor, aprobándola de la 9, alcanzamos el mismo objetivo que nosotros nos preocupaba. Sí, subsecretario, lo que pasa es que para incorporar a la discusión y lo que usted nos va a responder, porque ya existe una subvención general, entonces también parte de la discusión y lo que tiene que ver con el corazón del proyecto es por qué hacer que los recursos de la SEP en definitiva pasen a ser más recursos de la subvención general y por lo tanto se puedan usar en cualquier cosa con las restricciones con las que estamos de acuerdo que hay que poner. Pero es bueno también como por qué se hace con la SEP, porque la SEP tenía otro objeto y vincularla al PME efectivamente pone restricciones como las que mencionaba el diputado Venegas, pero lo que no cubre esa restricción lo cubre la subvención general. Si hay que aumentar la subvención general, bienvenido sea aumentar la subvención general, que no sea por asistencia, que no sea por, o sea, que tenga otro componente, porque ese es lo perjudicial de la subvención general, pero me queda esa duda al respecto. Entonces le doy la palabra y hay el diputado González, ¿usted quiere incorporar algo a esto mismo? Diputado González, entonces. Bueno, una observación y una pregunta al subsecretario, a ver si entiendo bien el sentido general de la ley. El inciso C agrega un aspecto que no enfaticé suficientemente y es que cuando la totalidad de los gastos dedicados al financiamiento del plan de mejoramiento educativo no cubran todos los fondos, el sostenedor podrá dedicar esos fondos a otros objetos que son los que están señalados en el artículo 3 de la Ley General de Subvenciones. Por lo tanto, no es que necesariamente todo tenga que ir al plan de mejoramiento educativo, sino al plan específico que se plantea. Si sobran fondos, se destinan, digamos, a la finalidad general, de manera que queda cubierta un poco la preocupación que tenía el Ejecutivo. Pero, en segundo lugar, yo creo que la preocupación de la desburocratización se cubre de una manera, yo creo, bien importante en la medida en que hay una sola rendición en este sistema, ¿no? Porque ya no va a haber dos rendiciones. Por lo tanto, eso disminuye mucho, digamos, todo lo que es burocracia de dos rendiciones aparte, dos sistemas de fiscalización, etcétera. Es una sola fiscalización. En la medida que haya una sola fiscalización, que el Ministerio, y podríamos tomar algunas medidas para que esa fiscalización sea lo menos burocrática posible, sea lo más flexible posible, sea de la manera, y que el Ministerio asuma una responsabilidad muy especial en fiscalizar, digamos, de que efectivamente, y en tomar las medidas a través de los supervisores y de todo, de que efectivamente la orientación de los recursos esté dirigido a los fines pedagógicos. Se podría lograr que el efecto de desburocratización se produce de manera bastante importante por el efecto de una rendición muy bien regulada, muy flexible y que permita evitar y lograr el objetivo que se plantea la ley, junto con asegurar además que los recursos sean destinados al plan de mejoramiento educativo. Con esas dos menciones creo que es perfectamente posible pensar junto con la ampliación de esta idea del plan de mejoramiento educativo, el que se pudiera mantener la redacción del texto del artículo 6 que estamos proponiendo como alternativa. Sí, tenemos una así. El diputado Rey.
Gracias, Presidenta. No, solamente señalar que la letra C creo que está bien intencionada, pero si uno la evalúa, la ve en el fondo, se da cuenta que puede ser vulnerada sin mayor inconveniente. O sea, si yo hago un PME acotado, con pocos recursos, puedo gastarlo después en lo que quiera, de acuerdo a lo que se ha planteado. Por lo tanto, no necesariamente la propuesta de la C va a dar el resultado que se quiere. Y además podría, con esa rigidez y con esos alcances, terminar burocratizando lo que justamente queremos deshacer. Entonces yo creo que la letra C no va a lograr lo que se busca perseguir, por el contrario, podría generar mayor rigidez en las rendiciones. Eso. Sí, subsecretario, le voy a sumar una pregunta más. Que es, porque se discutió en algún momento acá, diputado Belolio, diputado González, que también se dio la discusión acá y sería bueno tener de inmediato la visión del Ejecutivo sobre que una parte vaya al PME, un porcentaje al PME y un porcentaje que se utilice como subvención general. Entonces, de nuevo, está vinculado con la discusión sobre cuál es la diferencia entre la CEP y la subvención general también. Ya, subsecretario, ahora sí le doy la palabra. Presidenta, yo creo que estamos a punto de llegar a una cosa aquí interesante. Recordar aquí que hay hay una tensión en este debate, ¿cierto?, que tiene que ver con cómo aseguramos el óptimo uso de los recursos y en particular de estos recursos. Y tenemos, yo entiendo que hay un amplio consenso en que es importante que esos recursos se destinen en ámbito del PME, fundamentalmente los aspectos pedagógicos que mejoren la calidad. Y queremos, y entiendo que también todos queremos lo mismo, evitar que por ser demasiado exigentes en asegurar eso, terminemos con un costo burocrático que haga que la plata no llegue a calidad, sino que termine en gastos administrativos inútiles. Entonces, yo creo, Presidenta, que si nosotros vamos haciendo una lectura más bien global de cómo se ha ido avanzando en el proyecto, esos objetivos se van cumpliendo. Ayer tuvimos largas conversaciones y en definitiva se aprobó respecto de la forma en que el PMS elabora. Y digo claro que el PMS elabora es responsabilidad del sostenedor, pero se elabora con la comunidad, se involucran los directivos, etc. Por tanto, hay un control de la comunidad respecto de los valores que se quieren destacar en ese respectivo establecimiento y los instrumentos para poder conseguirlo. Yo quería proponer, Presidenta, lo siguiente. Yo creo que efectivamente esta letra C obviamente está bien inspirada, pero nos va a traer un problema. Y es que aunque se diga que no hay dos rendiciones de cuentas, va a terminar en una doble rendición de cuentas. Porque la única manera de poder asegurar que esta letra C se cumpla es con una rendición de cuentas adicional, paralela. No hay otra forma de asegurar ese resultado. Y por tanto yo sugiero que el debate se centre en las restricciones que nosotros planteamos en la indicación siguiente y que podemos ver a lo mejor cómo lo afinamos, etcétera, centrar en eso el debate, dejar el PME como lo hemos ido resuelto y anticipo aquí que a nosotros nos parece bien una indicación de los parlamentarios que es la indicación número 12, con una salvedad, igual tiro la salvedad para que no se malinterprete con la salvedad del inciso final, pero que apunta a un control de la comunidad respecto de el cumplimiento del PME. Porque en definitiva el PME trae recursos y se está construyendo con la participación de la comunidad. Y lo que al final al país y a la comunidad le interesa, más que un seguimiento peso a peso, es que el PME se cumpla. Aquí y lo que un poco ha matado la CEP es que los esfuerzos de la fiscalización y de la gestión, más que estar en los resultados, están en una serie de procesos inútiles. Entonces, si nosotros ponemos todo el foco en los resultados, creo que eso anda bien. Y la indicación número 12 que proponen los parlamentarios, que está en la página 10 y 11, claro, dice precisamente que la rendición de cuentas ya la firma el director, que como parte del proceso de rendición de cuentas los sostenedores deben rendir anualmente una cuenta pública a la comunidad,
Exacto, entonces, porque al final lo que importa, más que si se gastó la plata, esta plata en esta acción determinada, es si esa acción efectivamente se llevó a cabo y tuvo los resultados que la comunidad espera. Y en ese sentido, la CEP llevado específicamente al PME y el PME llevado específicamente a una serie de acciones que tengan que tener peso por peso, nos va a llevar a que todo el control de la acción fiscalizadora del Estado e incluso el control de la acción fiscalizadora de la comunidad no va a estar en los resultados, sino que va a estar en una especie de persecución si hubo un match entre lo que se dijo que se iba a gastar y cómo efectivamente se gastó. Si el sostenedor logró ese resultado y lo hizo de una manera más eficiente, incluso, bueno, aplausos para el sostenedor y muy bueno para la comunidad porque esa plata se va a poder gastar luego en otras acciones que son también interesantes. Entonces, yo sugiero, Presidenta, que, y creo que sería estupendo porque creo que hemos avanzado bien y creo que este es un proyecto que le hace bien que tenga, por eso, insisto, yo no he querido hacer el punto de inadmisibilidad, yo creo que esta indicación es inadmisible, porque lo que hacen es entrar directamente en cómo se gasta la plata y hoy día más inadmisible que el año pasado porque se refiere a los servicios locales que son servicios públicos. Por lo tanto, podríamos hacer el debate respecto a la inadmisibilidad, pero yo quiero llevarlo, si me permite, Presidenta, a un debate más de fondo, porque yo creo que es mucho más potente que saquemos este proyecto con un consenso más amplio. Entonces, mi sugerencia es que se descarte esta indicación 8, que centremos el debate en la 9, que entremos en ese debate a explicar si las restricciones que propone el Ejecutivo son tranquilizadoras para las inquietudes de los parlamentarios, y vemos cómo, bueno, si la explicación es suficiente, estupendo, si hay que agregar algo, bueno, vemos cómo lo agregamos y centrar ahí la discusión, Presidente. Sí, cachipún, que lo escuché al mismo tiempo. Diputado Santana. Lo que pasa es que yo entiendo la argumentación del subsecretario, pero creo que el restringir determinada área en la ejecución de recursos no necesariamente implica garantizar de que estos se van a invertir o ejecutar en otras áreas que queremos que se ejecuten. Entonces yo vuelvo a la argumentación respecto al PME. A mí la otra vez le hice una comparación con lo que hacen los gobiernos regionales con la estrategia de desarrollo regional, que generalmente es un texto y es un trabajo que realizan con las universidades públicas de cada región y al final no se cumple en prácticamente nada. Entonces a mí me pasa con esto, de que claro, se ponen parámetros que yo los comparto con usted, comparto la argumentación que entrega y esta invitación que nos hace a concentrarnos en este aspecto, pero me pasa también de que el que restringamos cierta área en términos de gastos no garantiza de que estos se van a concentrar o se van a invertir en otros aspectos que sí queremos que se inviertan. Entonces yo no sé cuál es la garantía que finalmente estos recursos se vayan a invertir, como lo es el objetivo que tiene esta ley, en alumnos prioritarios y en su aprendizaje. Sí, subsecretario y después el diputado González. Yo creo que la garantía está en el control de la comunidad. Yo creo mucho en el control de la comunidad en materia en general en todo, pero en materia escolar es muy relevante. Entonces, si el PM efectivamente se construye con aporte de la comunidad, se hace público a la comunidad, se da cuenta de cada año de cómo esta cuestión avanza, en definitiva, los que con mayor claridad entienden si el colegio se mueve o no se mueve son los papás. Son los principales... el papá, los apoderados son los principales fiscalizadores de lo que pasa en un colegio. Lo vemos todo, como papá, incluso es una cosa media... Entonces, y por eso es tan importante que esto se lleve al colegio. De hecho, a mí me parece, yo sé que incluso es controvertido porque yo creo que es importante, por ejemplo, que las platas CEP, como lo hemos planteado aquí, se gasten en los establecimientos, porque ahí es donde el apoderado tiene un control mucho más... directo. El apoderado no tiene idea al final qué pasa en la administración. Le interesa que funcione bien porque hay eficiencia. Pero por ejemplo, lo que se ha dado aquí como ejemplo, los laboratorios de inglés u otro, si se anuncia a principio de año que el colegio determinado va a tener un avance importante en inglés, son los papás los que van a apurar a ese director para que eso efectivamente se cumpla. Entonces, y no le importa tanto si se gastó de la CEP o no de la CEP, o si fue con un crédito o hicieron otra cosa, sino que lo que le interesa es que a fin de año, a mitad de año, el laboratorio ya está operativo. Y así con todas las acciones. Entonces, yo creo que ahí hay un y de nuevo, claro, hay un eje más de fondo que tiene que ver en quién confiamos. Yo creo que es importante confiar en que lo van a poder hacer. Eso, Presidente. Ya, tengo 4 palabras. Diputado González, Venega, Belolio y Mix. Presidenta, con su micrófono. Sí, eventualmente, digamos, podría ser complementaria
eliminando esta letra C, digamos, una indicación en el sentido de que un porcentaje determinado de los gastos, como decía la presidenta, puedan ser destinados exclusivamente al plan de mejoramiento educativo. Por ejemplo, el 70% de los recursos de la ley CEP estén destinados al plan de mejoramiento educativo. Y que eso quede explícito. Junto con esto, complementar aquello, subsecretario, junto con esto, complementar aquello, una mayor clarificación de las restricciones de los gastos. Porque yo quiero volver a leer los puntos del artículo 3 de subvenciones sobre los cuales podrían recaer los gastos. Mire, dice, las remuneraciones de las personas naturales que ejerzan en forma permanente y efectiva las funciones de administración superior. Ya, esa ya no, ya. Pero están, por ejemplo, los gastos asociados a mantención y reparación de inmuebles, la inversión en activos financieros, ¿no? El pago de créditos bancarios o mutuos. Diputado Belolio, usted ya va a tener la palabra. Sí, bueno. ¿Todos esos gastos están ya restringidos? ¿Quedan en las restricciones que están puestas? Las restricciones del Ejecutivo son 1 y 3 y las nuestras son 8 o 9 más la restricción general. Sí. Repito mi pregunta. Oye, el diputado Belolio, ¿qué? Repito mi pregunta por su intermedio al señor subsecretario. ¿Sí sería posible pensar de que un 70% de los gastos de la ley CEP estén destinados al plan de mejoramiento educativo? Y digo, no porque necesariamente tengamos que estar en el juego de que hay que rendirlo y que el efecto principal sea la rendición. No estamos buscando el efecto principal de la rendición. Estamos buscando de que cuando se dicta una política, esa política está asociada a recursos y no somos ángeles, y los recursos tienen que ser gastados en aquellos objetivos que nos planteamos. O sea, no puede haber un objetivo general de cumplimiento de objetivos pedagógicos en la ley si los recursos que están destinados de la ley no están asociados efectivamente al objetivo. Tiene que tener una asociación. Entonces, 70%, por ejemplo, asignado a gastos CEP, por lo menos desde mi punto de vista, daría satisfacción a esta indicación, junto con un análisis más detallado del artículo 3º de la Ley de Subvenciones. Gracias, presidenta. Ya. Subsecretario, ¿quiere responder en particular cuáles son las restricciones para que demos la discusión de manera más clara? Y después el diputado Venegas. Gracias, presidenta. A ver, respecto de la pregunta específica del diputado González, si conviene o no poner este 70% o un porcentaje a definir. Claro, en términos así globales no parece un problema. Se fija, yo comparto. ¿Por qué creo que no es un problema, diputado? Porque si bien no somos ángeles, tampoco hay que pensar que son todos demonios. Un colegio bien organizado, con una comunidad comprometida, se gasta el 100% de su plata en lo que necesita. Y eso es lo que nosotros tenemos que apuntar. Entonces, un establecimiento normal, que tiene un plan de mejoramiento educativo bien pensado en las necesidades de su comunidad, con resultados, se va a gastar toda su plata en el PME. Toda su plata. Y no solo la plata CEP. Se va a gastar toda su plata, porque lo que necesita es darle continuidad con lo básico y estar en una mejora continua. Mi susto con la propuesta, diputado, por presidente, es que por esa duda de que no todos son ángeles, terminemos poniéndole o manteniendo una carga que es la que queremos eliminar, que es esa carga burocrática, que es lo que yo recibo todos los días, diputados, sostenedores públicos y privados, que me lloran porque tienen que contratar personas, porque me dicen, yo quiero colegios que tienen niños con necesidades especiales, yo quisiera contratar mayores profesores para que se encarguen de los niños, pero esa plata la tengo que gastar en un mejor contador, esa plata la tengo que gastar en un no tengo nada contra los contadores, no se trata aquí de no se van al pero, cielo. Que no se van al cielo, dice. Pero se van, pero terminan gastándose los recursos, precisamente porque desde la legislación se quiere asegurar que la plata se gaste bien, termina gastándoselo en lo que no necesita. Entonces, ese es el punto, esa es la preocupación. Entonces, yo creo que le podríamos dar ahí. Ahora, respecto a las restricciones, que es lo que preguntaba la presidenta, en la indicación nuestra establece restricciones bien claras, que ni un peso de administración centralizada, por tanto,
nada aguas arriba del colegio. Y el 3 es lo mismo, tú tenías ahí el fondo gastos a las dependencias de administración, o sea, ni a remuneraciones aguas arriba, ni a infraestructura, qué sé yo, aguas arriba. Todo se gasta en el colegio. Esa es la primera gran restricción. La segunda es que en materia de infraestructura, solo aquello que es complementario a lo que un colegio necesita para tener reconocimiento oficial. Es decir, no puede gastarse la plata CEP en la sala de clases que se necesita para cubrir la capacidad autorizada. No puede gastarse en el sistema sanitario que se requiere para atender a sus alumnos. Pero sí podría gastársela en una conexión Wi-Fi para acceder a mejoras computacionales. En lo que plantea uno de los invitados acá. Perdimos un año entero porque necesitaba echar abajo una pared y no me atreví nunca a echar abajo la pared. ¿Recuerdan? Lo planteó y con eso ampliaba el laboratorio, no me acuerdo qué es lo que explica. Entonces, ahí están las restricciones. Yo sé que dan ganas, y a lo mejor veámoslo, de decir que no se paguen créditos. Está bien. El punto está en que, de nuevo, el crédito no hay que verlo como una... hoy día el sistema, la ley de inclusión en esto, yo quiero apalancar este proyecto en la ley de inclusión, porque da muchas seguridades de que la plata no se va a desviar. Entonces, está claro que no se pueden gastar créditos en lo que son el básico de la infraestructura. No se va a poder porque está la restricción. Ahora, si para hacer el laboratorio necesita pedir un crédito, o tenemos que esperar 5 años porque junte la plata y pueda gastarse el laboratorio, yo prefiero que pida un crédito y haga el laboratorio al tiro. Pero es un tema que podríamos, obviamente, poner sobre la mesa como a debatir. Entonces, insisto, yo creo que si lo llevamos las restricciones, podemos ponernos de acuerdo en esas restricciones, que sean razonables, y cumplimos el objetivo de que el PME sea una mirada global y el gasto se vaya. E insisto en el control social. Yo creo que el control social de esto es clave. Que los papás controlan muy fuerte. Pero una ley previamente y ahora que le están diciendo la responsabilidad a los apoderados que tengan esa... No, pero lo estamos corrigiendo porque esa ley con esos controles trajo problemas. No nos olvidemos del origen de por qué estamos legislando en esto. Respecto al porcentaje... Sí, pero sigamos las palabras porque quedan 3. Pero use el micro. Es que todos quieren... Sí. No, es que solamente es para que el subsecretario pueda... Que iba a traer una restricción burocrática. Ya. El cómo dividirlo de los porcentajes. Claro. Ya. Viene el diputado Venegas. Yo les quiero invitar a hacer un ejercicio teórico para ver si nos ayuda. Supongamos que nosotros somos los responsables de elaborar este PME del que estamos hablando. ¿Qué es lo que tenemos? Un horizonte de 4 años y tenemos un presupuesto anual posible que es la proyección, ¿no es cierto?, de lo que son los alumnos prioritarios y preferentes que nos dicen que estamos en disposición de recibir tal cantidad. Solo para el año 1 tenemos certeza. Al año 2 pudiera moverse eso. Para arriba o para abajo. Se retiran niños o aumentan. Entonces, hay una flexibilidad. No contamos exactamente con una cifra así marcada, ¿no? Sino que tenemos una proyección de posibilidad de inversión para un plan de 4 años, que tiene que tener una expresión en un plan anualizado de actividades y, por tanto, de financiamiento de esas actividades para el año. No podemos hablar del año 2, proyectamos. ¿Ya? Entonces, nuestra tarea es hacer el PME, diagnosticar cuáles son los problemas, las debilidades, ¿no es cierto?, más importantes, y qué acciones vamos a realizar en los distintos ámbitos para resolver esas debilidades que tenemos, centrado en lo pedagógico. Bueno, si nosotros ponemos restricciones y decimos que una tentación razonable, es decir, mira, para asegurar que esto no se desvíe para otros fines, 70% destinado al PME, 30%... ¿Y qué pasa si el PME me dice que en realidad tengo que usar el 90%? O al revés, si tú querés, el PME me dice que tengo que usar el 50% de los recursos disponibles. Porque lo que quiero recordarles es que la práctica hizo que al final los colegios terminaran gastando la plata
por gastarla. Y allí se produjo una distorsión tal que el propósito bien de buena fe que tú tienes, Juanito, y que tienen todos, perdón, no, colega, le digo así por de cariño nomás, a Juan le trato así siempre, coloquialmente. Bueno, el punto es que pudiera ser, ¿no es cierto?, que al final terminamos, como ha ocurrido, distorsiones que tratamos, porque como que hay que gastar la SEP, contratando una asesoría que cuesta millones, de dudosa impacto efectivo. Les prometo que eso ocurre. Las famosas ejemplos de las famosas pizarras interactivas, que las tenemos colocadas en todas partes en Chile. Alguien hizo un muy buen negocio, pero el impacto en la educación de los niños suma poco menos que. Entonces, yo invitaría a que consideremos que aquí tenemos una oportunidad. Hagamos un acto de confianza en las comunidades educativas. ¿Ya? El proyecto educativo, para que tenga éxito en la escuela, tiene que tener una visión endógena. No puede ser externa. Si no tiene esa visión endógena, que es hacerse de la realidad específica de ese colegio, no va a tener resultados. Entonces yo puedo llegar, director del Servicio Local de Educación, secretario ejecutivo, y decir, mira, esta es la verdad revelada, Mario Venegas, con todo lo que sabe, esto. Probablemente puede ser muy bien pensado, pero una receta única para todos los colegios de una comuna, les aseguro que es un fracaso completo. Entonces tenemos que poner el foco en la escuela. Y como decía el subsecretario recién, que no haya desvío de dineros aguas arriba, a mí me parece importante, que no se gaste nada en remuneraciones de todo ese aparato ejecutivo que puede haber y que puede ser frondoso, que no se gaste nada, como dice el numeral 3, en administración de ese aspecto central, no se le pague la luz, el teléfono, el internet y todos los gastos asociados. Y yo agregaría, y aquí va la pedida, pues, estimado, que nada es gratis en la vida, ¿estaría usted disponible, subsecretario, en incorporar el numeral 8, que es de todos los demás numerales el que más me preocupa, porque dice pago de obligaciones garantizadas con hipotecas contraídas con el solo propósito de adquirir el o los inmuebles en el cual funciona el establecimiento educacional? ¿Por qué digo esto? Porque esto está en el ámbito de lo que debiera uno tener garantizado para conseguir el reconocimiento oficial, y por lo demás tiene que pagarlo conforme a la ley con la subvención regular. Entonces, si le agregáramos a la letra B los numerales 1, 3 y le agregamos aquí 8, y yo estoy listo para votar a favor su indicación. Gracias, diputado Venegas. De todos modos, cuando se hablaba de porcentaje, yo lo que entendía, diputado, solamente a modo de clarificación, es un porcentaje mínimo. Si es que el establecimiento opta por hacer un uso mayor de ese porcentaje, lo podría hacer. Diputado Belolio. Sí, gracias. Primero, yo creo que se hace un poco difícil que nosotros conversemos sobre estas cuestiones de ida y vuelta si es que dos de los involucrados que plantean las dudas se van. Yo entiendo que todos tenemos que entrar y salir, digamos, pero tratemos también de estar acá, porque si no es difícil poder convencernos de uno a otro a través de los argumentos en esta disposición. El problema, diputado Santana, con el porcentaje, por más mínimo que sea, es la práctica contable de cómo eso se lleva adelante. Si yo sostengo en la ley que tiene que haber un porcentaje destinado al plan de mejora, eso significa dos cosas al menos. Uno, que tengo que cuantificar en términos de monetarios el plan de mejora. Y segundo, que tengo que hacer una rendición de la plata que gasté para ese plan de mejora, es decir, lo mismo que la CEP hoy día. Ese es el problema. Es un problema práctico. Yo no estoy en contra de que un porcentaje muy importante de la CEP vaya al plan de mejora, al contrario, es el propósito de esto. Ojalá fuera todo. Claro, ojalá fuera todo. Y la subvención general también, pues si la subvención general también ahora es parte del plan de mejora. Hasta antes de esto, el plan de mejora era solo para gastar la CEP. Con esta ley, el plan de mejora es para gastar toda la subvención. Esa es la diferencia. Entonces,
Está bien, yo entiendo la buena intención de decir, mire, queremos que haya una obligación de que la plata vaya a la calidad. Estoy completamente de acuerdo en eso. Pero establecer, aunque sea un porcentaje menor, vincularlo con el plan de mejora y decir que tiene que rendirse aquello, significa que tiene que haber dos rendiciones. No hay ninguna otra manera posible que entonces con dos rendiciones completamente distintas, que es diferente a lo que plantea el gobierno, que es que igual vaya a tener que tener en una rendición una diferenciación, que es la siguiente. Cuando dice la letra B, no se podrán financiar con cargo de subvención escolar preferencial aquellas operaciones 1 y 3. Yo entiendo que ya estaban incorporadas las del 8. Cuando dice no podrán invertirse en operaciones relacionadas con la adquisición, arrendamiento, construcción, mantención o reparación de aquellos bienes inmuebles necesarios para obtener y mantener el reconocimiento oficial. Pero, por lo mismo, como ya está incorporada, no tengo ningún problema con que también diga 1, 3 y 8. Entiendo que estaba dentro de esa lógica. Una sola cosa para la diputada presidenta. Que yo... No, al contrario, se lo quiero decir porque me interesa el debate de poder argumentar y poder convencerte de un argumento. Que es que cuando se plantea que un porcentaje de las platas vayan al plan de mejora, necesariamente eso implica que tiene que haber una rendición distinta. Porque vas a tener que cuantificar el plan de mejora y vas a tener que rendirlo como tal, y ese es exactamente el problema que han dicho las escuelas hoy día sobre la burocracia de la rendición. Y que también es un problema para la superintendencia en la forma que fiscaliza. Cosa distinta entonces es, uno, no vincularlo al plan de mejora porque queremos que sea puramente educativo y no una guía de gasto. Segundo, establecer restricciones, con lo cual igual en la rendición vaya a tener que poner en una parte que no gastaste en eso. Y por eso es que el artículo del Ejecutivo dice que la Superintendencia de Educación deberá regular mediante instrucciones de carácter general las formas y procedimientos especiales que permitirán llevar a cabo de forma eficiente la rendición de cuenta de estos recursos en orden de permitir la fiscalización en su correcto uso. Pero eso quiere decir que ahora la Superintendencia no tiene que ir a meterse al plan de mejora, no tiene que hacer otra burocracia que hoy día le hacía más difícil la fiscalización y más impredecible para el colegio saber qué cosas sí podía gastar y qué cosas no podía gastar, porque cambiaba más el criterio dependiendo de quién era el que fiscalizaba. Entonces, me parece que es mejor la argumentación de decir, mire, nosotros no queremos que vaya a estas cosas, y como no queremos que vaya a estas cosas, se presume que las otras van, obviamente, a materias de calidad. ¿Y cómo tenemos la exigencia o la fiscalización de eso? Bueno, una es la comunidad, la otra es la superintendencia, y la tercera es la agencia de la calidad. Porque el plan de mejora va a la agencia de la calidad. Y por lo tanto se revisa lo que pasa con ese plan de mejora. No es que sea una mera declaración de buenas intenciones, sino que se revisa. Y cuando se hace la ordenación, el plan de mejora es parte de la ordenación. Tanto así que las recomendaciones tienen que ser parte de nuevo del nuevo plan de mejora. Entonces yo creo que cuando uno mira la película completa, si lo que queremos es desburocratizar, que el plan de mejora sea un instrumento puramente educativo y no financiero, entonces no podemos vincularlo al plan de mejora, ni podemos ponerle un porcentaje, porque lo que estamos haciendo es crear de nuevo una doble rendición que no es el propósito del proyecto. Ya, tengo cuatro palabras, incluido el subsecretario. Dígame. Hay que ir a votar a la sala. ¿Hay que ir a votar? Cierre del debate. ¿Ah? ¿Cierre el debate de qué? Entiendo que sobre... No, cierre del debate en sala. Eso lo hay que ir a votar a la sala. Ya, bueno, vamos a votar entonces. Y volvemos. Ya, vamos a suspender la sesión para ir a votar a la sala y volvemos con las 3 palabras que quedan al subsecretario y votar. Tema de orden, sí. Son las 2:30, yo creo que vamos a volver acá cerca de la 1. Entonces, como esta sesión está llamada hasta la 1. Votamos este artículo, por lo menos. ¿Por qué no lo votamos ahora? Porque no alcanzamos. Estamos de acuerdo, votémoslo por unanimidad y chao. Ya, sí, ya.
a hacer una pregunta y me voy. No, lo que pasa es que ustedes ya llevan tiempo en esto, en estos temas de educación, por tanto, me imagino que se manejan mucho más que yo. Pero hay algún ámbito de la que me es más cercana, que tiene que ver con el trabajo social y el tema más bien de vulnerabilidad. Entonces, yo me quedé dando vuelta adelante en la intervención del diputado Venegas respecto de para quién es esta subvención, en quién está pensada. Entonces, cuando yo escucho al subsecretario a través suyo, Presidenta, referirse a la comunidad comprometida, al control social, como un aspecto fundamental, a mí me entran algunas dudas de eso. Cuando queremos descansar solo en ello, o que es fundamental descansar en ello, me quedan dudas porque cuando uno conoce este mundo y trabaja con gente y se relaciona con el mundo social vulnerado, sabe que la gente, muchos de estos papás, solo se conforman con que el hijo tenga el almuerzo de ese día. No hay un compromiso real por la calidad de la educación que reciban, y esa es una realidad. Cuando se cierran las escuelas, en realidad más les preocupan dónde van a ir a almorzar, o dónde van a tomar desayuno, o qué me los va a cuidar, mientras yo voy al trabajo, más que la calidad de la educación que reciben. ¿Por qué lo digo? Porque yo no sé si la variable del plan de mejoramiento educativo, si lo más importante de esa variable son los estudiantes, efectivamente, entonces la discusión del foco cambia. Lo digo porque me quedó la duda respecto de lo que dijo delante el diputado Venegas. Si hay que comprar uniformes, si nos tenemos que preocupar de que ese niño tome no solo un buen desayuno, que no sea solo la única comida del día. Esos son aspectos que definitivamente son más importantes desde mi punto de vista, y disculpen, pero es lo que creo, de cómo va a afectar esa formación de ese niño o niña. Entonces, si el foco está puesto solo en la burocracia, ¿cómo cambiamos o revertimos esa burocracia? Y perdimos el foco esencial que, desde mi punto de vista, debería ser la variable más importante de este plan, que es el niño, y una vida sana para ese niño, integral, que tenga uniforme, que tenga desayuno, que tenga apoyo, que llegue a su casa y no vea, que no duerma hacinado, etcétera, etcétera. A mí por eso me salta la duda. Yo a la presidenta le dije, bueno, y no se pueden definir porcentajes para poder determinar prioridades respecto al destino de los recursos. Entonces, yo creo que hay que tener ojo con el tema de la comunidad organizada, porque estuve en colegios donde la gente preguntaba si la prueba que había que dar cuando el hijo saliera del colegio era obligatoria o no, o sea, y se referían a la PSU. O sea, y tiene que darla, es obligación, porque no hay una proyección en mucha gente. Basta con que salga de cuarto medio, ojalá, y si tiene que trabajar, bueno, que lo termine haciendo en la noche. Entonces, yo creo que hay que tener ojo, porque uno de los argumentos más fuertes que dio el subsecretario fue que, por último, íbamos a tener el control de la comunidad, que era fundamental porque ellos iban a estar pendientes de que la plata se ocupara bien. Entonces, yo creo que no es tan así. Conociendo los sectores más pobres de este país en términos de la postergación, creo que si nosotros no lo ordenamos, no lo regulamos, no lo restringimos, si no ponemos límites o exigimos mínimos, no vamos a cumplir con el objetivo final. Entonces, yo lo planteo porque creo que no hay que perder de vista que, tal como lo dice el gobierno en su indicación número 9, termina diciendo que las medidas deben tener énfasis en el apoyo a estudiantes prioritarios y la asistencia técnico-pedagógica para estudiantes con bajo rendimiento escolar. ¿Cuáles son las expectativas que tenemos para esos niños con bajo rendimiento escolar? Que cumplen características particulares, que la mayoría de las veces son hijos de mujeres jefas de hogar, que no tienen el tiempo para preocuparse si el colegio gastó bien o mal la plata. Eso. Ya. Sí, tengo palabras. Diputado Badilla. Es que antes de reglamentar. Ya, diputado Venegas, reglamentario. Yo creo que hemos discutido suficiente. Yo le pido que por favor votemos para que esta sesión tenga algún sentido práctico. Hemos discutido más que suficiente y la idea, ¿no es cierto?, si hay un procedimiento es que se haga una postura respecto a una indicación a favor,
luego una en contra, 2 o 3 y luego se vota, porque si no vamos a terminar en una discusión eterna y yo la verdad creo que tenemos que avanzar. Sí, tengo al diputado Badía y el diputado Rey. Ya, el diputado Badía y el diputado Rey. ¿Cede su palabra? Ya. Subsecretario, ¿quiere decir algo antes de...? Presidenta, recoger todas las intervenciones muy interesantes y yo creo que la que planteó por su intermedio el diputado Venegas de agregar dentro del listado de las restricciones el numeral 8 del artículo 3 de la ley de subvenciones, creo que la verdad es que despeja dudas, da más claridad, incluso ordena a los sostenedores para que no incurran en dificultades en su gasto y por tanto la sugerencia es en la indicación número 9 de la letra B, incorporar el numeral 8 luego del 1 y 3, y con eso entiendo que también podríamos despejar la... Disculpe, lo que pasa es que yo atiendo aquí es para hacernos cargo de las restricciones, pero después en el 9 podríamos incorporar alguna otra. Solo es que está el compromiso explícito de que la 8 va sí o sí. O sea, lo digo porque el digo que no es excluyente de que se puedan sumar otras. Ah, bueno, habrá que discutirla en su Sí, porque en su su momento lo vamos a tener que... Ya. Ya. Entonces procedamos a votar. Diputado González. Micrófono. El micrófono. Quiero consultar si la propuesta de que pudiera incorporarse la idea de un porcentaje de Dijo que no. ¿No hay acuerdo en eso? No. Entonces yo voy a insistir, Presidenta, para la votación en que el artículo 6 que fue propuesto como indicación se vote. Sí, se va a votar. Ya. Vamos a votar las dos indicaciones. ¿Va a votar Sí. la indicación 8? Sí, la indicación 8 y la indicación 9. admisible? La declaro admisible. Sí. Vamos a votar la admisibilidad. Ya, secretaria. Es que tenemos poco tiempo porque hay que ir a votar. ¿A mano alzada la votación de la admisibilidad? Ya, admisibilidad de la 8. Diputado González, admisibilidad de la 8. Los que votan a favor de la admisibilidad. 1, 2, por favor. 3, 4. La admisibilidad de la 8. En contra, 1, 2, 3, 4, 5. Declara inadmisible, presidente. La indicación 9 es del Ejecutivo y la letra A sustituye la letra C del artículo 6 por la siguiente. C. Contar con un plan de mejoramiento educativo, a que se refiere al artículo 26 de la Ley 20.529, el que deberá incluir medidas de apoyo a estudiantes prioritarios y de asistencia técnico-pedagógica para estudiantes con bajo rendimiento escolar. La letra B incorpora los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto nuevos. Sin perjuicio de lo anterior, no se podrán financiar con cargo a la subvención escolar preferencial aquellas operaciones a que se refieren los numerales 1, 3 y 8 del artículo 3 del decreto con fuerza de ley número 2 de 1998 del Ministerio de Educación. Por su parte, los recursos provenientes de la subvención escolar preferencial no podrán invertirse en operaciones relacionadas con la adquisición, arrendamiento, construcción, mantención o reparación de aquellos bienes inmuebles necesarios para obtener y mantener el reconocimiento oficial del Estado de acuerdo a lo exigido en el literal y del artículo 46 del decreto con fuerza de ley número 2 de 2009 del Ministerio de Educación, sino solo en la adquisición, arrendamiento, construcción, mantención o reparación de bienes inmuebles que importen mejorar o complementar la referida infraestructura esencial de los establecimientos educacionales en orden a elevar la calidad de la educación impartida. La Superintendencia de Educación deberá regular mediante instrucciones de carácter general las formas y procedimientos especiales que permitirán llevar a cabo de forma eficiente la rendición de cuentas de estos recursos en orden a permitir la fiscalización de su correcto uso. Sí, subsecretario, muy breve, pero el inciso segundo de la letra B, ¿me podría explicar la justificación de...? Estoy pensando particularmente en los colegios municipales, porque si uno dice como liberalizamos los recursos, pero le ponemos estas restricciones, ¿qué colegios usan particularmente para como cumplir con los mínimos de infraestructura? ¿Podrían ocupar la SEP en esos mínimos de infraestructura? Sí sé cuáles son los mínimos. Lo que estoy preguntando es qué colegios los ocupan, porque me da la impresión de que los que los usarían serían los municipales, que son los que están en... Hoy día ninguno porque está restringido y lo que estamos haciendo es mantener esa misma se mantiene la misma restricción. Sí. Ya, me queda claro. Diputado González.
Presidenta, se incorporó, entiendo yo, el número 8 del artículo 3º. ¿No? Yo quería proponer que se incorporara también el número 9 del artículo 3º, que se refiere al pago de créditos bancarios o mutuos cuyo objeto único y exclusivo sea el de invertir el dinero en dicho crédito o mutuo en mejoras necesarias o útiles, sea infraestructura, equipamiento, etcétera. Sí, lo segundo porque en la indicación 10 nosotros incorporábamos el 8 y 9. El 8 ya está listo, entonces a ver si el 9 lo podemos incorporar de inmediato y la otra la anulamos. Subsecretario. Sí, muy breve. Presidenta, bueno, está dicho el 9, nos parece que es razonable incorporarlo. Yo creo que incorporar la restricción al numeral 9, o sea, el 8 se incorporó, el 9, incorporar la 9, creo que no es del todo conveniente. ¿Por qué? Porque al incorporarla del 8, y además haciendo referencia a que no se puede gastar en infraestructura mínima y además las otras restricciones, lo que quedaría son precisamente créditos que tienen por única finalidad la mejora del proyecto. Y en ese sentido estaríamos marginando una opción que es la del acceso al sistema financiero en su mirada más positiva, que es la posibilidad de incorporar mejoras hoy en vez de tener que esperar la capitalización de esos recursos que podría ser mucho tiempo más. Entonces, creo que esa restricción, sobre todo considerando que ya hemos incorporado otras restricciones, podría afectar los proyectos en vez de beneficiarlos. Sí, diputado Belolio, diputado Rey y diputado Badilla. Muy breve, yo quisiera pedir también que pudiéramos votarlo porque nos quedan 5 minutos. Ya. Hemos discutido súper harto sobre esto, pero ratificar de nuevo en el ejemplo que he puesto como 500 veces acá. Para obtener el reconocimiento oficial no es necesario tener un laboratorio de computación o un laboratorio de ciencia. Sin embargo, podría a través de la CEP actual comprarse los microscopios y comprarse los computadores, pero podría no haber lugar donde ocuparlos. Es lo que sucede en muchos colegios en la práctica. Si se elimina el 9, podrían entonces comprarse los computadores y los microscopios, pero no podría adaptarse ninguna de las salas al interior del colegio como para poder hacerlo, salvo que tenga que acumular 2-3 años de CEP sin ocupar para en el fondo después llegar y hacerlo. Entonces lo único que está permitiendo que exista el 9, con la actual indicación del Ejecutivo, que dice que ninguna de los recursos puede ir para aquellos inmuebles necesarios para obtener y mantener el reconocimiento oficial, significa que no van entonces a hacer una sala de clases para aumentar la matrícula, que no van a cosas que hoy día necesariamente tienen que financiar con la subvención general. Ese es el punto. Y en esa subvención general puede entonces, claro, endeudarse para las otras cosas, pero esto va a la mejora directa. Por tanto, si uno elimina el punto 9, lo único que está haciendo es que esas mejoras directas, las que son más grandes, tengan que demorarse muchos años. Entonces, me parece que es inadecuado. Ya, sí, lo que pasa es que si no, no la vamos a votar. Entonces, o la votamos o... Ya. Sí, porque luego la 10 igual la podemos discutir. Ya. Señor Belolio. Señor Bobadilla. Señor González. Señor Rey. Señor Santana. Señor Romero. Señor Venegas. Señor Winter. Presidenta. Sí, yo voy a aclararlo porque la indicación suma restricciones, por lo tanto yo estoy a favor de que las restricciones estén presentes porque hace que el proyecto quede mejor, más cuando hay que votar el artículo. Bueno, voto a favor porque es restricción. Sí. Por la afirmativa, 7 votos, 1 en contra, 1 abstención. Aprobado. La indicación 10 es de los mismos diputados autores y es para agregar un artículo 6 bis. Respecto a los recursos de esta subvención y aportes de esta ley que deberán destinarse a los fines educativos establecidos en el artículo 3 del decreto con fuerza de ley número 2 del Ministerio de Educación de 1996, se exceptúan los números 8 y 9. Es la discusión que tuvimos antes, entonces ya no sería el 8 porque el 8 quedó incorporado antes, por lo tanto cambiaría eso, pero quedaría el 9. Entonces, diputado Venegas y lo votamos. Mira, yo les quiero recordar solo yo revisé y le agradezco porque le tomé el documento a Rodrigo exhaustivamente todos los numerales que ponen aquí en lo que se autorizaba. Recuerden, ahora nosotros estamos restringiendo.
Y en el caso del 9 me parece que podría ser inconveniente. Y quiero poner un ejemplo. Hoy día las universidades públicas en general tienen este problema. No pueden endeudarse por un periodo superior a los 4 años que tienen los gobiernos. Y eso les genera un límite enorme para mejorar, ¿no es cierto?, su infraestructura y aumentar su matrícula, ¿o no? En este caso, como ya no es para aquello que el sostenedor está obligado a tener antes del reconocimiento oficial, sino que tiene la limitación de que solo tiene que ser justificado porque es una mejora que impacta en el mejoramiento, ¿no es cierto?, del servicio educativo que ofrece, yo creo que no es bueno restringir en el 9. Yo lo miré y lo dejaría hasta 1, 2 y 3 como y se incorporó ya el 8. ¿Eso? Ya. Votémosla. Señor Belolio. Señor Bobadilla. Señor González. Señor Rey. Señor Santana. Señor Romero. Señor Venegas. En contra. Señor Vinter. Presidenta. Por la afirmativa, 2 votos, 5 en contra, 2 abstenciones. Rechazada. Votemos el artículo y terminamos. Ah, sí. El numeral está ya... ¿Está listo? Está listo el numeral 2. Ya. Sí. Ahí están votando los proyectos de resolución. Ya, vamos. Ya. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Mañana sesionamos de nuevo para esto. Nos En la vamos. tarde y En la mañana. tarde. Thank you.